Gracias. Estoy muy contento de visitar con ustedes en Chile. Uno de ustedes ya conocen esta historia, pero cuando tenía 1 año de edad, mi familia y yo vivíamos aquí en Santiago. Por 1 año, 1951. No puedo recordar nada, por supuesto, pero desde entonces siempre he querido volver. Y aquí estoy. Así que muchas gracias por esta oportunidad de visitar y hablar con ustedes y practicar un poco mi español. Pero mi español no es suficiente para dar una charla larga en su idioma elegante. Así que de ahora voy a hablar en inglés, con permiso. In my research, En mi investigación me centro en la cognición social y frecuentemente esta teoría de la mente, pero no tan frecuentemente sobre educación. Un ejemplo en este libro reciente que escribí, los 14 capítulos sobre teoría de la mente y muy poco sobre educación. Podrán imaginarse entonces por qué me invitaron aquí. Y esto es porque la teoría de la mente tiene influencias indirectas, ocultas influencias sobre los niños en entornos educacionales. Y en el libro, luego de su invitación, he tomado la oportunidad para ver cómo la teoría de la mente influencia la educación. Y les puedo contar un poco de un modo organizado, algo en parte sobre mi investigación y también la investigación de otros. La teoría de la mente. Se dice que esto es una parte importante de la comprensión normal de las personas. Esto es bastante usual y así se dice. Los humanos son una especie muy social. Nacemos en situaciones sociales, familias, y estamos en constante interacción. Por lo tanto, vivimos una vida social muy rica. Y no solamente vivimos socialmente, sino que pensamos socialmente. Y a lo largo de estas experiencias llegamos a muchas comprensiones cognitivas acerca de este mundo social, los protagonistas, las instituciones y los grupos, y nuestras acciones como la agresión y la interacción social, como conversar, competir, colaborar. Por lo tanto, este amplio abanico de comprensión plantea una interrogante. ¿Existen algunas comprensiones de fondo que enmarcan y organizan toda esta comprensión del mundo social? Y lo que digo con la teoría de la mente es que sí, existen, particularmente nuestros constructos cotidianos de otros de este todo, como por ejemplo, en este ejemplo de Isabel Allende. Y en este texto nos cuenta acerca de Marcos, que planificaba salir en su ave y cruzar la cordillera. Y él desenterró su deseo de volar, que siempre había existido dentro de su linaje, pero el dispositivo estaba pesado en el suelo y nadie creía que podría volar. En contra de toda lógica, sí voló, se elevó sin problema y la multitud sorprendida llenaban las calles. Bueno, una muy buena literatura, pero pensando en personas, en términos de los deseos internos, la curiosidad, sus creencias, sus sentimientos, su sorpresa, esto no tiene que ver con la literatura griega, no, esto tiene que ver con la vida cotidiana. Seguro recordarán que el desierto de Atacama, donde estaban todos los mineros atrapados, y ellos fueron descubiertos enviando una sonda electrónica a la mina para poder comunicarse, aunque aún no los podían salvar. Este es el mensaje que una persona le envió a su familia. Su primer mensaje. Pensábamos que nos íbamos a morir de hambre aquí abajo. No pueden imaginarse cuánto me dolía el alma decirles esto, pero no poder avisarles que estábamos vivos. Lo que quiero ahora es verlos cuando salga de las entrañas de la tierra. Bueno, esto es cierto acerca de uno y los demás y lo que se podría saber y conocer. Y esto irradia de su mensaje tal cual lo hizo
mediante toda esta drama en Chile. Entonces, ¿qué pasa con todos estos constructos? ¿Cómo están organizados? ¿Cómo podrían formar una suerte de teoría? ¿Cómo podríamos utilizarlas? Por lo tanto, los filósofos y los psicólogos están de acuerdo en que hay un razonamiento organizado en base a tres grandes categorías, porque las personas tienen creencias, deseos y realizan acciones intencionales. O las personas vemos a los demás como las personas que creen y desean lograrán lo que quieren. Por lo tanto, Marcos quería volar, pensaba que lo podía hacer y lo intentó. Bueno, esto es demasiado sencillo. Hay muchos otros constructos y comprensiones involucradas con esta teoría de la mente. Por lo tanto, este tipo de cosas. Nuestras creencias fundadas en ciertas cosas como las percepciones, los deseos, las emociones básicas, y no solamente las acciones que realizamos, sino que algo pasa con las acciones y tenemos reacciones. Debido a que alguien había visto el aparato de Marcos, nadie pensaba que podía volar, salvo Marcos. Marcos tenía este deseo de volar, por lo tanto él quería volar y él lo intentó. Y cuando remontó, bueno, esto no es lo único que sucede, sino que él está muy contento. Pero como la multitud no pensaba que él podía volar, quedaron sorprendidos. Bien, esta interacción cotidiana entre mente y mundo es muy importante y depende de este constructo de la creencia. Y es así como han tantas creencias falsas, especialmente entre niños, acerca del mundo que no son ciertas. Simplemente para recordarnos, aquí hay un ejemplo de una prueba de creencia falsa que utilizamos para verificar las comprensiones de los niños. Esto es una prueba que utiliza un contenido inesperado. En esta tarea, lo que un niño de 4, 5, 6 años lo que ve, primero son estas dos cajas. Una de parche curita y otra sin marcas. Exploran y finalmente se dan cuenta que la que dice parche curitas no tiene nada, pero hay un montón aquí. Y luego les piden a otra persona, su amigo Max. Él está todavía en la sala de clase, él va a venir y quiere un parche curita. Entonces, ¿dónde va a buscar para encontrar uno? Bueno, supuestamente ustedes saben dónde va a mirar Max. Y estos niños son 4 o 5 años y dan una respuesta correcta, que indica que las personas viven no tanto en la vida de lo real, sino que en la realidad de su mente. Porque creen que está aquí, pero Marcos va a buscar aquí. Ahora, la teoría de la mente tiene mucho más, de lo cual les voy a comentar, mucho más que estas pruebas de creencias falsas. Pero esto es un muy buen punto de partida, porque uno puede preparar estas pruebas para niños pequeños de modos muy sencillos, sin simplemente cajas, y hay toda una variedad de este tipo de pruebas. Entonces, los investigadores en todo el mundo han realizado muchísima investigación y casi todos incluyen esta prueba de la creencia falsa. Por lo tanto, en algunos metaanálisis hemos aprovechado de este trabajo ya realizado y acumulado muchos estudios con niños, todos con esta tarea o prueba de la creencia falsa. Normalmente estas tienen condiciones especiales para los niños de 3, de 4, de 5 años, normalmente 16, 20, 24 niños en cada una de estas condiciones. Por lo tanto, los datos representan en total más de 10.000 niños alrededor del mundo, sumados simplemente para comenzar con estas cosas de las creencias falsas. Así se ven los datos. Bueno, esto es mucho más complejo de lo que parecería. Cada uno de estos círculos es una condición. El promedio de 16 o 20 niños en una condición en un estudio. Este es el desempeño promedio, si es que van a estar correctos o incorrectos, de los niños en esa condición. Entonces, para estos, casi 90% correcto.
Y el porcentaje va así, y en este tipo de tarea, como acaban de ver, normalmente hay dos opciones. Entonces las chances son 50-50. Estas son las edades en meses, en los años de preescolar, y lo que pueden ver aquí es la trayectoria del desarrollo en promedio. Y los niños pasan de ser claramente incorrectos. Los niños pequeños dicen, bueno, él va a ir directamente a la caja de las parchecuritas o la caja no marcada para buscar su parchecurita, pero pero podría ir por acá. Y luego se van mejorando y para cuando tienen 5 o 6, en general está correcto. Bien, esta es la misma trayectoria del desarrollo, simplemente se transforman los datos para que puedan ver que hay una línea que nos ayuda a razonar sobre esto. Y con este tipo de transformación, el 0 es correcto. Y estos son los mismos datos. No, estos son los mismos datos, pero sin todas estas manchas en el fondo. Entonces pueden ver la trayectoria a lo largo de la edad preescolar y pueden ver que hay logros precoces y también desarrollo. Y aquí en gran medida están correctos, pero se vuelve a los de 2 y 3 años más incorrectos. O sea, cometen errores de creencias falsas clásicas. Muchas cosas distintas para ver aquí y ya se los he mostrado, pero particularmente este es un hallazgo muy interesante y esto es lo que sucede con los niños en distintos tipos de países, siendo adultos, distintos tipos de ambientes, culturas y aprendiendo distintos idiomas. Y lo que pueden ver aquí es que hay algunas diferencias en los momentos y en algunos casos los niños comprenden antes o a veces un poco después y en estos años preescolar, pero en cada lugar la trayectoria esencial es la misma. Más o menos los niños alrededor del mundo pasan de no comprender este tipo de cosas acerca de los niños hasta estar en lo correcto de forma consistente. Aquí hay variación a lo largo de esta trayectoria común y variación que no se ve aquí, pero también entre niños individuales. En algunos lugares los niños llegan antes y en otros llegan un poco después, pero normalmente sí llegan. O sea que estamos hablando de diferencias en la velocidad. Cuanto más rápido, más lento llegan a este lugar. Y estas diferencias resulta que son importantes para las vidas cotidianas de los niños en los años preescolares. Por ejemplo, ser un poco más rápido, un poco más lento, o predice las acciones cotidianas de los niños y sus interacciones posteriores. Una creencia falsa predice cosas como si es que los niños son aceptados, si tienen amigos en sus entornos preescolares, el tipo de interacciones sociales en las que se involucran, por ejemplo, juegan, el tipo de conversaciones que tienen, interacciones sociales incluyendo cosas si es que van a mentir, si van a engañar a otros, si van a hacer juegos tipo a la escondida y cómo hablan con las personas, cómo tratan de persuadirle de su opinión cuando uno discute con ellos. Por lo tanto, estas son las creencias equivocadas y todas estas creencias a nivel preescolar predicen cómo les va a ir a los niños en estas actividades. Lo que les dije antes. Y estos estudios son concurrentes y también algunos que son longitudinales para que empiezan a medir lo que ocurre, cómo lo que ocurre en una edad va a ayudar a los niños más adelante a ser más aceptados por sus padres, por ejemplo. Y sigue siendo así cuando uno empieza a estudiar y a eliminar otros factores. Se encuentra que hay muchos factores que influyen en la atención ejecutiva, por ejemplo, en el lenguaje. Esto sigue siendo una fuente potente de información. Ahora voy a referirme aún más acerca de qué ocurre con los niños en este desarrollo, en un desarrollo más amplio, especialmente en la transición hacia la escolaridad, en un ambiente social distinto. Y acá tendría que retractarme un poquito y no hablar solamente de las creencias falsas, sino que de la progresión, porque hay progresiones en otros aspectos, no solo en las creencias falsas. Para hacer eso, me gustaría que tengan paciencia con este tipo de imagen en la que estoy tratando de sugerir cómo un niño viendo a otra persona puede concebir cuál es el estado mental de esa persona. Por ejemplo, si yo estoy viendo a esta persona
quiere algo y la otra persona puede que no quiera lo mismo. Pueden ser personas que se sienten distintos sobre algo, alguien que detesta algo, alguien que le gusta. Es algo que es similar a entender que las personas pueden concordar o no concordar sobre algo, pueden tener creencias diferentes. Acá nadie sabe que existe en esta casilla. El niño que quizás está haciendo estos juicios puede no distinguir. Y en este caso, por ejemplo, supongamos que el niño sabe que hay dentro de esta casilla. Por lo tanto, se puede interpretar que esta persona tiene un conocimiento correcto y este no sabe nada, es ignorante, lo cual es similar, pero distinto a la creencia falsa. Por lo tanto, aquí llegamos a esta creencia falsa, porque este persona no es solamente ignorante, sino que tiene la idea equivocada y opuesta, que es similar, pero distinto a entender que todo esto está ocurriendo por dentro, en forma privada, son estados internos que puede que no correspondan con lo que ocurre externamente. Uno puede estar feliz por dentro, es decir, triste por dentro, pero sonriendo hacia el exterior. Estas son muchas cosas que los niños pueden detectar. Hay muchas otras cosas que detectan también, pero esta forma de distinguir nos enseña y nos sugiere que podemos imaginarnos y diseñar ciertas tareas para hacer niños a nivel preescolar o más pequeños, para poder medir esto, que podrían abordar todos estos tipos de entendimientos. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer cuando tratamos de elaborar la escala de la teoría de la mente. Una escala de todos estos tipos de entendimiento. En los primeros datos lo que tomamos fue 5 tipos de tareas distintas, por ejemplo, el deseo distintos, creencias distintas, y a todas estas se las asignamos las mismas tareas, las 5 tareas simultáneamente a los niños preescolares. Algunos incluso eran tan chicos como de 2 años. Por lo tanto, no les fue bien en ninguna de estas actividades. Fracasaron en todas y por eso tenemos estos signos menos, porque no lo lograron. Pero la mayoría de los niños entendieron algunos aspectos de estas cosas y si entendían algo, colocábamos este punto. Si entendían 2, se colocaban estos signos más, que significa que lo aprobaron. Si fueran 3, era tal cual, como le estoy mostrando. Y acá 4, cuando llegamos a las creencias falsas, y algunos niños tenían suficiente edad para poder aprobar todos. Estos patrones de aprobar y desaprobar, estas 5 diferentes patrones, diferentes tipos de pruebas que existen acá, esos son 6 de 32 patrones lógicos. Es decir, si uno coloca estos signos menos y más, puede tener lógicamente 32 patrones posibles. Estos patrones son solamente el 18% de todos los patrones posibles. En nuestra investigación, esos patrones representaban a más del 80% de los niños. El resto de los patrones estaban representados por un niño por aquí y otro por allá. Eran 26 patrones que estaban representados así. Esto nos muestra una constante y relativa progresión del entendimiento de los niños de la teoría de la mente en estos años preescolares de los niños. Acá tenemos una ayuda a memoria que nos va a ayudar a entender esta progresión. Esto es como una escala, como si fuéramos sucediendo una escalera. Los niños primero entienden después el otro, y van así sucesivamente como en forma escalonada entendiendo. Estos son otros datos que tienen que ver con 215 niños de Australia y Estados Unidos, donde pueden ver estos patrones, que solamente son el 81% de los patrones, y está representado por el 81% de estos niños. Eso ha sido traducido a diferentes idiomas, incluso hay una versión en español, si es que les interesa, pero el primer estudio fue hecho por los colegas alemanes. Estos son sus datos de niños preescolares alemanes, 107 niños, en donde se puede ver la misma secuencia de entendimiento, y esto corresponde al 82% de los niños en ese estudio. Esta forma expansiva de concebir la teoría de la mente nos hace llegar a muchas preguntas con respecto a qué hacen los niños cuando emplean estos diferentes aspectos y qué ocurre en sus vidas, qué impacto tienen eso, especialmente en lo que me convoca, que es el tema de la vida escolar.
Acá tiene que ver con el apresto para la escuela, el cuán listo está un niño para aprender, es decir, si tiene todas las habilidades cognitivas, sociales que necesita para poder aprender cuando llega a la escuela. Por lo tanto, la teoría de la mente sí importa para el apresto escolar, para el estar listo para aprender. Y acá quiero hablar de los aspectos que pueden ser interesantes y lo voy a organizar con estos 3 niveles que muestro en la pantalla. La teoría de la mente podría ser muy útil para niños dentro de sus interacciones sociales y su ingreso social a la escuela. Y podría ser incluso bastante con una influencia directa en su rendimiento académico. Y también puede tener una influencia sobre la motivación académica, la habilidad de perseverar a pesar del fracaso y manejar el fracaso y la frustración que tiene que ver con esa sonrisa y cuando uno no tiene el obsequio correcto, por ejemplo. Y también esa sensibilidad hacia la retroalimentación e instrucciones de los profesores. Vamos a dar un ejemplo de cada uno de estos para ilustrar cada caso. En el caso de las circunstancias sociales escolares, ya hablamos que en los años preescolares el entendimiento de la teoría de la mente tiene que ver con quién uno tiene como compañero de juego y la aceptación por nuestros pares. Por lo tanto, esto es un gran desafío cuando los niños ingresan al colegio. Todos sabemos que la aceptación y el rechazo de los pares es un desafío para los niños cuando se ven inmersos en este ambiente totalmente nuevo, con los pares en sus salas de clase, y nosotros sabemos a partir de estos estudios que el ser aceptado o rechazado influye también el rendimiento académico de los niños, y si les gusta o no les gusta el colegio, si van a desertar o van a permanecer en el colegio. Por lo tanto, eso sí lo sabemos en base a esos estudios. Por lo tanto, les voy a hablar acerca del aporte de la teoría de la mente sobre estos factores. Este es uno de los ejemplos nada más, es un estudio realizado por nosotros. En este estudio se estudió a un total de 107 niños en estas edades, 9 años de edad, 6 a 13 años, también eran niños de edad escolar, y queríamos saber acerca de las habilidades sociales que podían llevar a un rechazo o aceptación y a muchas otras cosas, habilidades y aptitudes para la escuela. Y esto lo asesoramos, lo evaluamos, haciendo que los profesores les leyeran, lo cual es muy común. Por ejemplo, esta escala de madurez social con respecto a los pares, el PSMAT, como sus siglas en inglés. En este caso, los profesores le asignan una calificación a los niños, ¿no? Diciendo, bueno, está por encima del promedio, por debajo del promedio con respecto a estas habilidades, tales como, por ejemplo, el poder defender sus opiniones y sus derechos ante sus pares, el unirse a nuevos grupos, las habilidades de liderazgo, el poder lidiar con pares que frustran o interfieren con las actividades y objetivos del grupo, las actividades para entender las necesidades de los demás, la madurez en el juego y en todo lo que se hace en la escuela. Y acá los profesores tenían que decir, bueno, promedio, por debajo del promedio o por encima del promedio con respecto a esta madurez de los niños en este contexto escolar. Volviendo al estudio, entonces había 53 grupos. Les hablaré acerca de un grupo primero y después del otro. Y este grupo lo vamos a llamar estos niños con un desarrollo típico. Niños comunes y corrientes que están ingresando al colegio de estas edades que marco acá en la pantalla y que tienen este puntaje asignado por sus profesores. Pero además de eso, también le damos una batería de test de teoría de la mente que tiene que ver con esto de las creencias falsas, pero también el de 5 ítems que yo les hablé, que se llama el Theory of Mind Scale, y también vamos a analizar su competencia lingüística, es decir, después acá en esta teoría de la mente predice la madurez social y lo hace en forma muy contundente, aun cuando se dejan otros factores de lado. Esto es un conjunto de datos que nos muestra que la teoría de la mente nos ayuda a ver qué relaciones positivas van a desarrollar los niños y cuáles van a ser las necesarias, tanto con sus pares como con sus profesores, y cómo se van a ver estas relaciones positivas y cómo estas afectan el desempeño académico de
los niños y afecta los comportamientos escolares también. Por lo tanto, vamos a hablar un poco acerca del rendimiento académico, pero antes de eso voy a hablar del otro grupo en ese estudio, porque la preescolar y el rendimiento escolar y el llevarse bien con los pares no es solamente importante para los niños con un desarrollo típico, sino que los que tienen un rezago en su desarrollo. La mayoría de las personas saben que algunos niños tienen ciertos rezagos graves o serios en su desarrollo que tienen que ver con la teoría de la mente de Gardner, y la mayoría de estos niños pertenecen al espectro autista, que obviamente les lleva mucho tiempo hacer estas tareas que les mencioné antes o fracasan en ellas. Estos son niños con un desarrollo típico. En estos niños tienen este desarrollo tipo escalonado, como les mostré acá, el promedio de edad de la cantidad de niños que hacen simplemente uno de estos pasos, otro más, a medida que van avanzando en su escolaridad. Por lo tanto, esto es para la trayectoria que lleva un par de años en los niños, son dos años y medio. Ahora, con los niños que sufren de autismo, por lo general esto no se ve así y tienen un gran rezago. Desde mis punto de vista, el autismo presenta complejidad porque tienen obviamente aspectos neurológicos y de retraso mental que afectan estas pruebas. Pero también hablar, por ejemplo, de los niños sordos, que no tienen las mismas discapacidades neurológicas que tienen los niños autistas, solamente tienen una pérdida de audición periférica, pero esto afecta mucho su teoría de la mente y muchas de sus habilidades también. Por lo tanto, volviendo a las creencias falsas por un segundo, hay dos grupos distintos de niños sordos que nacieron y fueron criados en familias que tienen miembros de la familia que son sordos. Ellos tienen otras personas que hablan con ellos y obviamente ellos son inmersos en el lenguaje y las conversaciones desde un principio. Con todo el lenguaje de símbolos. Y esto obviamente ellos tienen una teoría de la mente que es diferente, ¿no es cierto?, a la de un niño con una trayectoria normal. Pero estos son 5% de los niños sordos. El 95% nacen en familias en las que los padres no tienen problemas de audición y nadie puede hablar con ellos porque nadie maneja el lenguaje de símbolos, de signos, y por lo tanto ellos no pueden entender ese mundo de interacciones y comunicación. En algún otro momento podría en realidad describir el mundo de estos niños cuando son pequeños, pero ellos están en un mundo muy distinto, y si vemos el tema de las creencias falsas, ellos tienen grandes rezagos muy parecidos a los que tiene un niño autista. Ahora, recuerden estos datos. Estos son los niños con un desarrollo típico, niños que pueden escuchar, que no tienen problemas de sordera. Estos niños, acá, comparados con los niños sordos que tienen padres que no son sordos. Acá todo va ocurriendo a través de los años, en el periodo preescolar para los niños que son oyentes, y estos son niños no oyentes de padres oyentes. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, les toma un periodo mayor, un periodo que a un niño de desarrollo normal le toma 2 años y medio, a un niño sordo le lleva casi 10 años. Es difícil porque ellos tienen que pasar por todo este proceso cuando ya están en la escuela. Por lo tanto, este rezago resulta ser importante con respecto a mostrar cómo la escuela influye en los niños y cómo la teoría de la mente influye también a la escolaridad de los niños. Acá están los niños sordos con padres oyentes. Ellos también se les aplicó esa escala de madurez. Los profesores les aplicaron el puntaje, también la batería de test de la teoría de la mente y también los de competencia lingüística. Y en este caso, su teoría de la mente también predice su madurez social y también su competencia lingüística, aun cuando se dejan de lado otros factores. Por lo tanto, la teoría de la mente ayuda a los niños a desarrollar estas relaciones positivas que son importantes en la escuela, y la transición hacia
hacia la escuela, y esto es tanto para niños que cumplen el patrón típico como los que no lo cumplen. Ahora vamos a acercarnos un poco más a lo que yo quiero presentarles, que tiene que ver con el rendimiento académico de los niños en la escuela. Y acá voy a empezar con este concepto de la metacognición, que se refirió en alguna de las presentaciones anteriores a la mía. La metacognición, como ustedes probablemente saben, tiene que ver con el conocimiento y entendimiento que tienen de los niños acerca del aprendizaje y de cómo gestionar su propia cognición. Y a menudo esto en el colegio, por supuesto. Por lo tanto, en los colegios, en las escuelas, los alumnos enfrentan diferentes desafíos, y algo que tienen que hacer es recordar mucho. Tienen que usar mucho la memoria, recordar rostros, recordar hechos, vocabulario, recordar las letras del alfabeto, por ejemplo. Una de las cosas en las que se ha estudiado la metacognición cuando se aprende, se estudia de forma temprana, tiene que ver con la metamemoria, lo que los niños saben acerca de su propia memoria. Por lo tanto, estos colegas acá, Wertenschneider y sus colegas en Alemania, hicieron un estudio longitudinal del conocimiento de los niños de la metamemoria, y esta memoria se evalúa a través de preguntas e entrevistas con los niños de cuáles son los desafíos y dificultades comunes y corrientes que enfrentan y cuáles son las estrategias que ellos pueden utilizar para ayudarlos con esos desafíos. Temas como esto, yo les voy a mostrar una lista, voy a mostrarles una lista de nombres que tienen que recordar, y ustedes creen que va a ser más fácil recordarlos si los tienen que recordar solamente por unos minutos, o si va a ser más difícil si los tienen que recordar por mucho tiempo. Les preguntaba cuál es su evaluación. Por lo tanto, ese juicio sobre sus propias dificultades de memoria. Y yo les decía, ¿y qué tal si les muestro una lista bien larga comparado con una más corta? ¿Cuál les resultaría más fácil de recordar? Ese tipo de pruebas les hacíamos. Y también las estrategias de estudio. Por ejemplo, si les muestro esta lista de palabras, ¿cuál sería la mejor forma de estudiarlos para aprender? Es decir, en cualquier orden, ¿o sería mejor organizarlas de alguna forma para poder así estudiarlas? Por lo tanto, esto es la opinión de los niños sobre sus propias dificultades y qué estrategias pueden hacer. Eso tiene que ver con la metamemoria. Y en este estudio longitudinal de 170 niños, ellos recibieron estas mediciones de metamemoria y del entendimiento, pero también se les aplicó la teoría de la mente, las falsas creencias y la competencia lingüística, etcétera. Este es un estudio longitudinal en niños en edad preescolar de 3 a 4 años. ¿Y qué ocurre en la última parte de los años de kinder? Es decir, en la transición hacia la básica. El 3,5 a 4,5 en esas edades predecían mejor de una metamemoria, y es ahí donde se controlan todo el tema de la metalingüística. Por lo tanto, influencia directa sobre la metamemoria. Esto es válido para niños en Alemania y también en otras partes, incluso los italianos. Y les voy a contar un poco acerca de los niños italianos, porque esta señora, Sarina Lecce, en Italia, realizó varios estudios recientes de la comprensión de los niños de la teoría de la mente y cómo esto se relaciona a su desempeño académico. No solamente metamemoria, sino que una de las primeras cosas que hicieron, vieron el reconocimiento cognitivo de la lectura. Entonces, ¿qué pasa con las dificultades de la lectura y las estrategias para leer? Ejemplos de evaluaciones con esto. Cosas como cuando uno lee, ¿es más importante comprender el contenido o es más importante decir lo primero que le venga a la mente? ¿Es más importante comprender o es más importante leer en voz alta? Si no entienden las palabras del texto, ¿cómo pueden aprenderlo? Es una buena estrategia leer la oración completa para ver si pueden entenderlo así, o sería mejor la estrategia de simplemente adivinar. Otros ejemplos que se ponen. Y entonces en este estudio longitudinal empezaron con los niños en la secundaria, en cuarto básico, 196 niños italianos, seguimiento longitudinal, la teoría de la mente, falsas creencias y también otros elementos, competencia de lenguaje, y luego el segundo grado, que es como se llegó a la progresión extendida. En el segundo grado, esto se predice el mejor metaconocimiento de la lectura para el cuarto.
Y esto es un metaanálisis, estos datos muy potentes para esta predicción longitudinal. Entonces, ahora, ¿qué pasa con lectura, escritura, matemáticas y qué pasa con estos desempeños académicos? Y las diferencias en un estudio longitudinal, otros en Italia y en Inglaterra han estudiado estas cosas y midieron el desempeño académico, logros en términos de las pruebas directas. O sea, una prueba directa de lectura y comprensión, lectura y preguntas, problemas de una prueba de matemáticas estandarizada con 3 elementos, el número de juicios sobre los números, otro el número de orden y también codificación. Y además, cada niño, el profesor de cada niña clasificó a esos niños en relación al logro escolar. ¿Qué también le está yendo a este niño en el colegio utilizando la subescala académica? Bien, datos longitudinales. Desempeño académico, eso es lo que vamos a intentar predecir. Teoría de la mente, tenemos esta iteración y también esto. Y mejor teoría de la mente, a los 5 años y medio, predecía un mejor desempeño académico posterior en el colegio, en el cuarto básico, en términos de lectura, escritura y matemáticas. Y esto era cierto con un nivel de previsibilidad bastante razonable, incluso cuando se sacan todos los otros elementos y a lo largo del tiempo. Entonces, la teoría de la mente a los 5 años y medio significativamente predecía el desempeño académico en este modo, en el cuarto básico, o sea, que influencia en forma directa. Y en este estudio también vieron otra cosa para ver si podían ver otras formas en que la teoría de la mente podría influenciar el desempeño académico de forma indirecta. Aquí hay un ejemplo de la motivación académica y en el estudio lo que vieron fueron la receptividad de los niños a la retroalimentación que daban los profesores en clase o ejemplos de esto y medían la receptividad a la retroalimentación que daban los profesores del modo que fue desarrollado originalmente de Gail Kahneman y sus colegas. Entonces, el niño ve un títere que anota números y tiene que anotar todos los números de 1 a 20. ¿Sí? Y el niño le va bastante bien, al títere le va bastante bien a ciertas 19, pero deja un número afuera, el número 7. Y entonces la profesora le dice al niño, al títere, dejaste el 7 afuera. Eso no es lo que yo llamo anotar los números en forma exacta. Bueno, tal vez no les guste la retroalimentación, pero esta es la retroalimentación que se estaba ejemplificando aquí. Y cuando los niños ven esa retroalimentación y ahora se imaginan a ellos mismos en la misma situación, bueno, tienen que anotar de 1 a 20, acertaron 19, pero dejaron uno afuera. Y la profesora le dice, bueno, pero dejaste uno afuera. Bueno, eso no era todo. ¿Y cómo se siente uno acerca del propio desempeño ahora en base a esta retroalimentación? ¿Clasificarían su propio desempeño como bueno o malo? Bueno o no bueno. ¿Y se darían una nota buena o una nota mala para su desempeño en esta tarea con números? O sea, sensibilidad a la retroalimentación de parte de la profesora. Ahora, lo mismo que les dije antes, 5 años y medio o cuarto grado, teoría de la mente. Y en este estudio, mejor teoría de la mente y solamente no solamente predice el desempeño académico, sino que también la receptividad del niño a la retroalimentación de la profesora. Entonces, si están más receptivos a la retroalimentación que le están dando los profesores. Entonces, el modelo de regresión, juntamos todo esto y lo que se ve en los primeros pasos, como les dije antes, pone capacidad verbal, teoría de la mente, y esto predice el desempeño académico. Pero, además, pueden predecir, además del desempeño académico, predicen la sensibilidad de los niños a la enseñanza. Y todo junto, lo que logran es
una consideración mucho más amplia de cómo la teoría de la mente afecta toda la situación de la comprensión, la receptividad, la retroalimentación. Estudios de correlación, incluso los longitudinales como estos, solamente nos pueden llevar a cierto punto. Típicamente, frecuentemente, hacemos cierta manipulación experimental, intervenir para tratar de potenciar ciertos elementos. Entonces, una pregunta que también se podrían preguntar, bueno, la teoría de la mente, si es tan interesante, ¿podemos capacitar en la teoría de la mente? ¿Podemos enseñarle a los niños para que mejoren con esto durante su transición por los establecimientos educacionales? La respuesta es sí, se puede. Y les voy a contar acerca de un estudio nuestro que demostró que esto se puede hacer, porque demuestra que sí se puede hacer, pero además utiliza una manipulación experimental relacionada a la práctica educacional. Por lo tanto, esta es una investigación que se hace bajo métodos de investigación microgenéticos, que son estudios longitudinales especiales, y lo que se hace es hacer un seguimiento a los niños en intervalos muy cercanos, 5 años y medio, o sea, cada 2 o 3 años, o incluso menos, cada mes, cada semana, para tener una imagen mucho más detallada de los cambios que se están produciendo. Parte de esto es experimental, entonces lo que hace uno es que hace hipótesis acerca de lo que está pasando a lo largo del tiempo, porque el cambio con la teoría de la mente puede demorarse años. Entonces uno puede sacar una hipótesis acerca de lo que está pasando y luego se potencia experiencia en relación a alguna cosa específica y ve si es que la teoría de la mente puede ayudar a resolverlo o no. Entonces esto se hace en estos estudios microgenéticos, y esto se va a centrar en la creencia falsa. Este es un marcador, y nosotros hemos hecho un estudio con otra escala también. Les acabo de demostrar que ordinariamente si toman niños de 3 años y le hacen estas tareas de creencias falsas, luego se demoran varios años y van a estar consistentemente incorrectos y varios años para ir mejorando. Se demora un tiempo. Normalmente. Y en este estudio lo hicimos con un conjunto de niños, este grupo de control, le hicimos una pre-prueba, toda una batería de pruebas de creencias falsas. Estos eran niños de 3 años y siempre lo hacían incorrectos. Y en este grupo de control esperamos 12 semanas, hicimos una nueva prueba de problemas similares, de falsa creencia, y como ven, no avanzan, porque se demora más tiempo. Entonces, 2 grupos adicionales. El primero es un grupo de comparación, y en el grupo de comparación, aquí entra la parte de microgenética, le hacemos una pre-prueba y una post-prueba, 6 semanas entre medio. Recibieron problemas de creencias falsas, 2 sesiones a la semana, 6 semanas, 2 sesiones distintas, 12 sesiones distintas. En cada sesión, no eran todos así, había toda una variedad de pruebas que hacían, pero tareas similares a esta, como les había mostrado antes. El niño sabe y ve que los parches curitas estaban en la caja. Pero, ¿qué hace Max? Estos son niños que estaban constantemente equivocándose en las pruebas. Entonces dicen, Max va a ir para acá. No, ese era el correcto. Ese era el truco. Ellos dicen que Max va a ir aquí, se equivocan. Y luego, todo lo que sucede después es que decimos, a ver, veamos qué sucede. Y la historia avanza. Y de hecho, lo que sucede es que Max va aquí. Una respuesta tipo creencia falsa. Es retroalimentación. Y esto es lo que sucede con ellos. No aprenden nada así. Pero durante todas estas sesiones, este es el desempeño de predicciones sobre creencias falsas.
Pero la historia continúa, porque el grupo de comparación, el grupo microgenético, recibe algo un poco distinto. También hicieron pruebas de creencias falsas durante las sesiones. Parecieron así, partieron igual. ¿Dónde creen que va a mirar Max? Y dicen, la caja vacía. Veamos, y de Max va aquí, todo es igual, pero hay un paso adicional. Simplemente le preguntamos a los niños, ¿por qué creen que Max busca ahí? Acaban de decir que creen que va a ir acá. Y luego les preguntan, ¿por qué creen que Max hace eso? No hay retroalimentación. Y la razón por la cual utilizamos las explicaciones es que pensábamos que el involucramiento de los niños en las explicaciones, explicándole el comportamiento de los demás, es un factor muy importante en forma ordinaria en este tipo de comprensión. Y esto lo sabemos de otros datos anteriores que teníamos y que los niños y los padres frecuentemente interactúan de este modo. Se piden estas explicaciones, especialmente explicaciones acerca de las personas. Entonces, en estos estudios se les preguntan acerca de muchas cosas, las nubes, las plantas, pero el 70% era de por qué alguien hizo algo. Y esta variación y la frecuencia de la explicación a la que se les pone en forma correlacional predice si es que van a ir más rápido o más lento. Es un mecanismo muy interesante para entender la teoría de la mente. Esto podría tener cierta relevancia. Entonces, la teoría de la mente para el grupo microgenético, solamente hacemos eso, les pedimos explicaciones. Y recuerden, inicialmente le estamos pidiendo explicaciones de decisiones incorrectas. ¿Por qué hizo eso? Y esto es lo que sucede con estos niños a lo largo de sus sesiones microgenéticas. Recuerden que hay 12, 2 a la semana, muchos problemas y van mejorando. Estas son sus predicciones de creencias falsas, pero las predicciones mejoran y mejoran de un modo sistemático. Entonces, mejoran y el grupo de control también hace muchos problemas y también van mejorando en sus post-pruebas y pueden responder mucho más correctamente en sus propias pruebas y también lo de los otros grupos. Entonces, el pedirle a los niños que expliquen cosas los ayuda a entender este tipo de factores de la teoría de la mente. Esto es algo muy pedagógico y relacionado a la escuela. El pedirle a los niños que expliquen cosas también influye cómo les va con otro tipo de tareas académicas. Por ejemplo, en el desarrollo de los números. Bob Ziegler, que ha hecho estos estudios, está interesado en la teoría de la mente y en la adquisición numérica de los niños. Y en este estudio él se centró en los niños, por ejemplo, en conservación de tareas, que tiene que ver con 2 tipos de contadores que se colocan uno al otro y uno dice, bueno, ¿cuál tiene más que otro? Y después de esto se va haciendo, por ejemplo, esto es en la teoría de Piaget. Y bueno, dice, ahora esto tiene más, cuando uno empieza como a estirar la serie. Por lo tanto, él está interesado en cómo los niños superan esto. En este estudio, él analiza este tipo de aspectos, pero lo más importante es que analiza las condiciones en las que a un niño se le muestran eso. Los niños emiten una opinión y el profesor le dice, de hecho, no, eso no está bien, sigue siendo lo mismo. Pero además, a los niños se les pregunta, ¿cómo creen que yo sé eso? Le dice la profesora. Es decir, no les hacen un comentario sobre las explicaciones, sino que se les pide por qué una cosa es de una manera o de la otra. Después hay un grupo al que le da retroalimentación. Después hay otro grupo en el que ellos tienen que explicar su propio razonamiento.
Es decir, ¿por qué dicen que esa serie es más larga? Pero lo clave es que tienen que explicar el comportamiento y pensamiento del otro. Es decir, ¿cómo creen que yo llegué a este resultado? Y los niños en el que tienen que explicar lo que piensa el experimentador son a los que les va mucho mejor que a los otros. Y después de estas sesiones, los niños en esos grupos empezaron a cometer errores. 70% tenían, por ejemplo, en estas tareas de conservación, y en los otros grupos había un 40%. Por lo tanto, había una gran diferencia. Por lo tanto, el explicar el razonamiento de alguien tiene que ver con el desempeño académico. Los psicólogos, que son los psicólogos en la psicología de la instrucción, saben que esto es verdad. El usar las explicaciones como una herramienta pedagógica para que los niños aprendan más es algo muy importante para la comprensión lectora. Por ejemplo, explicar la demostración que hizo un profesor en la pizarra, al entender un texto. Esto todo, si uno se plantea el preguntarle a un niño qué es lo que está ocurriendo, decir, acá está este pasaje que leímos, ¿por qué piensan que esta persona dijo tal o cual cosa? ¿Por qué piensan que fue así? Es decir, pedirles que expliquen por qué el autor pensó de esa manera. Es decir, ¿o por qué creen que el profesor les mostró eso, les hizo esa demostración? Preguntar sin darles ningún tipo de retroalimentación a si la explicación está bien o no. Simplemente decirles que expliquen esto. Los niños que están en ese tipo de ambiente y también los alumnos universitarios, adolescentes, en ese tipo de experimentos les va mucho mejor si se les pide que expliquen lo que acaban de leer. Esta manipulación de la explicación es más eficaz que simplemente recibir retroalimentación, es mucho más eficaz que simplemente leer un texto nuevamente. Es mucho más eficaz, a pesar de que lleva menos tiempo, es mucho más eficaz que simplemente pensar en voz alta, etcétera, etcétera. Es más eficaz para aprender el material que se le acaba de mostrar a alguien, pero también más efectivo para la transferencia del conocimiento. Y en esta psicología instruccional muestra que el aprender de textos y ejemplos y el explicar toda esta información novedosa ayuda. Son teorías de la autoexplicación y son muy importantes para la transferencia del conocimiento. Acá hay un ejemplo por un estudio de Bethany Riddle Johnson, en donde los niños recibieron ese tipo de instrucción, en donde tenían que explicar con respecto a la suma. Después se les hizo una prueba en la resta y también mejoraron en la resta porque tuvieron un conocimiento más profundo de esta operación matemática. Las conclusiones: la teoría de la mente logra captar el juicio social crucial, y también los logros de la teoría de la mente en los niños progresan y siguen por muchos años más. Hay evidencia de una progresión en este tipo de entendimiento, y les mostré yo, tenemos una versión de la escala que va más allá de 5 ítems, va a 6 ítems, 8, hasta más adelante en la vida, y ellos siguen progresando, siguen avanzando, y la teoría de la mente tiene una influencia sobre la vida cotidiana de los niños, incluso también su vida cotidiana en la escuela. En forma indirecta también influye la aceptación por los pares, su rendimiento académico a través de la metacognición, la lectura, matemáticas y, lo que es aún más importante, la explicación. Muchas gracias.